Hola y bienvenido al Faro Informativo. Estas son las últimas noticias de Venezuela y el mundo. El Tribunal Supremo de Justicia ordenaba enjuiciar a 6 diputados por el delito de traición a la patria. El Tribunal Supremo de Justicia informó el 7 de mayo que los parlamentarios Henry Ramos, Luis Germán Florido, Mariela Magallanes López, José Simón Calzadilla Peraza, Amerigo de Gracia y Richard José Blanco Delgado cometieron de manera flagrante varios delitos como traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio. Por esta razón, se envía una copia de la decisión a la impuesta Asamblea Constituyente para que tome la decisión correspondiente, mientras que explica que al ser comisión flagrante de delitos comunes, no se debe realizar un antejuicio de mérito y el procedimiento recae en manos de tribunales civiles. Además, dentro del fallo de la Sala Plena, cuyo ponente fue el magistrado Iván Bastardo, se incluye a Andrés Enrique Delgado Velázquez como diputado de la Asamblea Nacional, pero no existe un parlamentario dentro de los registros de la Secretaría del Parlamento venezolano que corresponda a ese nombre. Minutos después, el Tribunal Supremo de Justicia publicó una nueva nota de prensa en su página de Facebook, donde se excluye a este ciudadano. El nombre de la diputada Mariela Magallanes también tuvo errores dentro de la sentencia, pues en ese escrito se le identifica como Mariela Magallanes. Los parlamentarios enjuiciados pertenecen a los partidos políticos Acción Democrática, La Causa R, Movimiento Progresista de Venezuela y Alianza Bravo Pueblo. Cabe destacar que para enjuiciar a un diputado corresponde realizarse un antejuicio de mérito por parte del Tribunal Supremo de Justicia debido a que poseen inmunidad parlamentaria, que solo podría ser allanada por la Asamblea Nacional. Pero desde que la Asamblea Nacional Constituyente se instaló de forma ilegítima en el país, son 5 los diputados opositores que han sido despojados por este órgano. Los delitos por los cuales son procesados los 6 diputados son los mismos que se dictaron contra el primer vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, quien estuvo presente en la sesión de este martes 7 de mayo, donde se aprobó un acuerdo para desconocer la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordena su enjuiciamiento. Tal cual lo relata este reporte. Diputado Edgar Zambrano aparece en la Asamblea Nacional pese a amenazas del gobierno. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, acudió el martes 7 de mayo al hemiciclo legislativo para participar en la sesión ordinaria del día. Esto a pesar que el Tribunal Supremo de Justicia activara un antejuicio de mérito en su contra. Tras días de mantenerse bajo perfil por las acciones que desde el tribunal se gestan para enjuiciarlo, aseveró que ni él ni su partido Acción Democrática están dispuestos a esconder la bandera de la democracia y la justicia que reclama el pueblo de Venezuela. Zambrano no hizo mención al proceso judicial que avanza en su contra por supuesta conspiración, pero sí hizo énfasis en la audiencia del diputado Juan Requesens. Se han suspendido en 6 ocasiones. Del mismo modo condenó que hasta ahora no se conoce el paradero del también parlamentario Gilbert Caro. Le recordamos al mundo que 2 de nuestros diputados son víctimas de la persecución de la política en Venezuela y reclamamos en voz alta sin miedo y sin complejo la libertad de estos 2 compañeros que hoy sufren los rigores del régimen, así lo dijo. El diputado exhortó a los políticos venezolanos a asumir el llamado del pueblo que padece las consecuencias más dramáticas del fracaso de este modelo y que a su juicio ha sido ignorado por el gobierno de Venezuela, quien actúa encapsulado y silbando en la oscuridad. El primer vicepresidente del Parlamento ingresó al hemiciclo a pesar del hostigamiento de los colectivos a los diputados en los alrededores de la Asamblea Nacional y del fuerte cerco que alrededor de la misma tiene la Guardia Nacional y que ha impedido el acceso a los periodistas de la Asamblea Nacional. En la sesión del 7 de mayo se acordó debatir el tema del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el rechazo a la inmunidad parlamentaria sobre el pago de los cupones PDVSA 2020 y respecto a un mecanismo de garantías laborales a los trabajadores públicos que se sumen a las estrategias de transición del Parlamento. Más temprano, el magistrado de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Danilo Mojica, reveló a través de su cuenta de Twitter que en la sección extraordinaria de la Sala Plena, que se llevó a cabo el martes 7 de mayo, votó en contra del allanamiento a la inmunidad parlamentaria de varios diputados al Poder Legislativo.
Según el tuit de Mujica, la acción sería en contra de esos parlamentarios. Voté en contra la decisión. Sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, calificación de fragancia de los diputados Ramos Alú, Florido, Blanco, Magallanes, Casadilla, Delgado y de Gracia por violentar antejuicio de mérito constitucional de los Prohijas. Agregó el magistrado que su voto en contra fue por violentar el antejuicio de mérito constitucional que los prohíba. La información se genera luego de que en horas de la mañana el periodista Nelson Bocaranda revelara en las redes sociales que había una información de una sesión especial en el Tribunal Supremo de Justicia en la que al menos 20 diputados serían objetos de allanamiento a su inmunidad sin antejuicio de mérito. Como aparece aquí en este tuit, el Tribunal Supremo de Justicia. Otra fuente habla de 20 diputados a ser despojados de su inmunidad sin antejuicio de mérito. El general Christopher informará algo más tras conocer la sentencia. Atención, en la mira del régimen 14 diputados de la legítima Asamblea Nacional para allanarles inmunidad y llevarlos presos. Por eso, la Guardia Militar en la sede del Parlamento. Otros dicen que serían 20. Por otra parte, la Asamblea Nacional ratifica el desconocimiento al Tribunal del Supremo de Justicia en medio de una sentencia contra los 6 diputados. Juan Guaidó dijo que los diputados de esta Cámara lo único que han hecho es siempre dar la cara como todos los que estamos aquí. La última vez que se subió un constituyente fue para allanar una inmunidad parlamentaria. Una sesión sin acceso a la prensa, con varios puntos de interés y bajo la presión de una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, fue la que se vivió este martes en la Asamblea Nacional. La sesión ordinaria se dio una semana después del alzamiento militar que involucró a varios funcionarios de la Guardia Nacional, que estaban destacados como parte de la seguridad dentro del Palacio Federal Legislativo y apoyada por Juan Guaidó, presidente del Parlamento venezolano, que el 23 de enero se juramentó además como mandatario encargado del país. Desde tempranas horas, el acceso a los medios de comunicación nacional e internacional fue prohibida por el mayor Malaguer Hernández, pues esas eran las órdenes. A las 11:29 de la mañana, el servicio eléctrico fue interrumpido dentro de la Asamblea Nacional, mientras el diputado Edgar Zambrano ejercía un derecho de palabra para denunciar la situación de sus colegas Juan Requesens y Gilbert Caro. La sesión continuó con el uso de una planta. El diputado Miguel Pizarro solicitó incluir en el orden del día de la segunda discusión del proyecto de ley de garantías constitucionales a empleados públicos, que fue aprobado y se ordenó su publicación en la Gaceta Legislativa. Por su parte, el diputado Ángel Alvarado también solicitó incluir dentro de la orden del día la aprobación del informe de la Comisión de Finanzas sobre el pago del bono PDVSA 2020, un punto que quedó pendiente de la sesión anterior. Sobre este punto, la fracción 16 de julio salvó su voto, pues aseveran que toda deuda emitida e incurrida por el régimen de Maduro sin la aprobación de la Asamblea Nacional es ilegal, y ya habían declarado la emisión de estos bonos como ilegales en el 2016. Además, la fracción 16 de julio, que insistió nuevamente en la discusión y aprobación del artículo 187, numeral 11, rechazó que la aprobación de estos bonos se hayan dado sin una discusión al respecto, pues no existe información suficiente sobre la aprobación, sobre quiénes son los tenedores de esta emisión, si fue o no colocada en su totalidad, entre algunas otras interrogantes. Mencionaron a través de su cuenta de Twitter. Aquí está, en este Twitter dice: la F16 de julio salvó el voto en la aprobación del bono PDVSA 2020 por parte de la Asamblea Nacional y rechaza que no se le permitieran a los parlamentarios debatir este punto tan importante. Tribunal Supremo ilegítimo. Los parlamentarios hicieron una carrera contra el Tribunal Supremo de Justicia a cargo de Michael Moreno, y solo minutos después de haberse emitido una sentencia a la sala plena donde se ordena enjuiciar a 6 diputados, se aprobó un acuerdo parlamentario dejando en claro su apoyo a Edgar Zambrano y al desconocimiento de las decisiones de este ente. En el segundo punto del acuerdo, en apoyo a Zambrano, la Asamblea Nacional ratificó su desconocimiento a un Tribunal Supremo de Justicia que no posee legitimidad ni jurisdicción alguna, pues solo se reconocen las decisiones de los magistrados designados por el Parlamento venezolano en el año 2017. Además, se tiene previsto entregar el documento a las representaciones diplomáticas, Unión Interparlamentaria Mundial, a los secretarios generales de Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos,
así como la Internacional Socialista. Acción Democrática pertenece a esta institución, el Parlamento de Mercosur y la Conferencia Episcopal Venezolana. El diputado Omar Barbosa recordó que el 20 de mayo se cumple un año de la usurpación del gobierno de Nicolás Maduro, por lo cual sugirió convertir esta fecha en una gran jornada nacional e internacional en rechazo a la usurpación. Vamos a prepararnos para profundizar la lucha. Barbosa destacó la necesidad de cohesionar la unidad en torno a Juan Guaidó luego del alzamiento militar y las continuas amenazas a su integridad. Los comentarios por las redes no se hicieron esperar. El diario Tal Cual publicó en su cuenta de Twitter los detalles sobre la intervención hecha por la diputada Delsa Solórzano. 7 de mayo, la diputada Delsa Solórzano afirmó que el ilegal allanamiento a la inmunidad parlamentaria le sonó no solo a los diputados y a la Asamblea Nacional, sino a la soberanía popular que se expresa en el voto. Por su parte, Ramos Alú recordó a los diputados, en la cuenta de Twitter de Acción Democrática dice: la Asamblea Nacional seguirá existiendo porque los venezolanos votaron mayoritariamente por ella. A nosotros no nos allana sino nuestra propia Cámara. Seguimos sesionados y hacemos resistencia. El grupo Amponil que está en Miraflores tendrá que entregar el poder. También mencionó: persecución a diputados es por nuestra presencia el 30 de abril. Reiteramos que estábamos allí no para violentar el Estado de Derecho, sino para recuperarlo. El golpe de Estado lo dio Maduro desde que asumió la presidencia, para la que no fue electo. Déjanos tu opinión al respecto en los comentarios, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita.